Mientras tengamos la oportunidad de comunicarnos con nuestros semejantes, tendremos más felicidad y disfrute de nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Santos y el día de hoy hago este video para hacer una pequeña reseña de un libro titulado El arte de hablar en público, del autor guatemalteco Marco Antonio Sagastumes Guemel. Este libro fue publicado en el año 2009 en la ciudad de Guatemala. Su autor, el licenciado Marco Antonio Sagastumes Guemel, de profesión abogado y notario, quien además es catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, impartiendo cursos de derechos humanos y de cómo hablar en público. El libro cuenta con 15 capítulos, dentro de los cuales contienen métodos, técnicas y consejos para mejorar nuestra oratoria. Es importante mencionar que la oratoria se presenta en muchos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo en una exposición universitaria o escolar, en una pequeña conferencia dentro del trabajo o incluso aún dentro de nuestro círculo familiar, en el momento en que se nos encomienda decir unas palabras, por ejemplo de agradecimiento. Y es normal que en algunas circunstancias nos sintamos nerviosos o sintamos miedo de pararnos frente a un público y expresar un punto. Es por ello que este libro nos proporciona herramientas que podemos utilizar para vencer estos obstáculos que pueden presentarse al momento de dirigirse a un público. Es por ello que quiero hacer mención de algunos capítulos de este libro que para mi punto de vista son esenciales para mejorar nuestra oratoria. Y el primero de ellos es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal para el licenciado Marco Antonio Sagastume es aquel tipo de lenguaje que utilizamos antes de decir una palabra, y este puede darse por medio de la expresión del rostro o la gesticulación de las manos. Este tipo de lenguaje lo podemos apreciar en nuestro diario vivir. Es interesante cómo el libro describe la importancia del lenguaje corporal. En este capítulo se presenta un ejemplo muy práctico para entender la importancia del lenguaje corporal. El autor narra una pequeña anécdota que le ocurrió cuando se encontraba buceando debajo del mar. Al encontrarse en esta situación, lógicamente no tenía el sentido del habla, por lo que la única forma en la que podía comunicarse era por medio de los gestos de las manos. El autor narra que en determinado momento le hacía falta el oxígeno y necesitaba subir a la superficie. Es allí donde su instructor, por medio de un lenguaje de señas, le hace saber que no puede hacerlo, porque si lo hace se encontrará en grave peligro. Es allí donde se nos hace ver la importancia del lenguaje corporal. Y tener en cuenta que el autor establece que cuando estamos enfrente de un público es importante que nos recordemos de nuestro lenguaje corporal, porque se argumenta que al encontrarnos en una posición rígida y no utilicemos ningún tipo de lenguaje corporal, podemos perder la atención del público fácilmente. Dentro del tema del lenguaje corporal se encuentran incluidos temas como el rostro, las manos, el sentido de la vista, el movimiento corporal, entre otros. Y todos estos elementos al final son temas que debemos practicar si queremos mejorar nuestra oratoria. Es por ello que el autor recomienda que cuando estemos enfrente de un público utilizamos tanto el lenguaje verbal como el no verbal, ya que esto ayudará a que nuestra oratoria sea más fluida y por ende más entretenida. Otro de los temas tocados en este libro que llamó demasiado mi atención es el tema de cómo mantener la atención del público. Este tema se suele presentar al momento de que se da un discurso con un determinado tiempo. Por lo regular, la mayoría de conferencias dura de alrededor de 40 a 60 minutos, por lo que durante todo ese tiempo surge la incertidumbre de cómo vamos a hacer para mantener la atención de nuestro público. El licenciado Sagastume en su libro propone un método muy adecuado, el cual es la anécdota. El relatar una anécdota dentro de nuestra conferencia tiene la fuerza suficiente como para hacer reír o hacer llorar al público. Y estos son factores que harán que nuestro público esté interesado en lo que estemos comentando. El relatar historias o contar anécdotas dentro de nuestra oratoria suele ser un método bastante eficaz para obtener la atención de nuestro público. Lógicamente, el licenciado propone que esta anécdota debe ser orientada al tema que se está tratando. Y este es un tema más que se nos plantea en este libro para poder mejorar nuestras técnicas al estar enfrente de un público. Otro de los temas que abarca este libro y el cual a mi consideración debemos tomar muy en cuenta es la edad de nuestro público. Esto porque no podemos establecer un tiempo determinado a un cierto público, como por ejemplo a un público infantil. No podemos establecer un tiempo de aproximadamente 40 a 60 minutos para impartirles un punto, porque sabemos que son muy propensos a que pierdan la atención. Por ello la importancia de regular nuestros tiempos dependiendo a qué tipo de público nos vamos a dirigir, al igual que los elementos o técnicas que utilicemos. Por ejemplo, cuando se trata de un público infantil, el libro nos aconseja que nuestro discurso sea en forma de cuento, para que esto pueda ser mucho más entretenido y digerible para niños. Muy diferente cuando nuestro discurso es dirigido a un público más juvenil.
En este caso tenemos que tratar un tiempo más adecuado y establecer temas que sean vistosos y aplicar técnicas para no perder la atención. Estas técnicas pueden ser las que el libro establece, como por ejemplo hacer preguntas, contar relatos, mantener un registro de voz adecuado, mantenerse en un constante y ligero movimiento arriba del escenario, por lo que es de suma importancia tener una preparación adecuada independientemente de qué tipo de público nos vamos a dirigir. La preparación y la práctica harán que podamos mejorar nuestras técnicas de oratoria. Este y muchos temas más son presentados en el libro El arte de hablar en público. En lo personal puedo decir que este libro es una gran herramienta que nos puede servir para mejorar nuestra oratoria. Es importante decir que la oratoria es aplicada en muchos ámbitos de nuestra vida. Este libro te puede servir mucho y te puede aportar demasiados consejos para hablar en público. Que si queremos mejorar esta faceta de nuestra vida, este libro puede servir de mucha ayuda para poder dominar el arte de hablar en público. Si el video te sirvió de algo, puedes darle me gusta o no me gusta independientemente de cómo te funcionó. Yo soy José Carlos Santos y nos vemos en una próxima.